Estamos viendo el final de Nueva York. Pronto, Nueva York parecerá una ciudad fantasma. Personas huyendo de la Gran Manzana en busca de un futuro mejor, han creado un éxodo masivo indetenible. Impuestos criminales, alto costo de vida, creciente inseguridad y la venidera recesión, están destruyendo la economía y han hecho a Nueva York una ciudad radioactiva para vivir. Un reportaje de The New York Post de octubre declara que cientos de neoyorquinos con un sueldo de $100,000 al año están abandonando la ciudad rápidamente. Ni siquiera con este salario pueden afrontar los gastos. En septiembre, medios como el New York Times y la CNN reportaron que la ciudad de Nueva York enfrenta una posible crisis fiscal en vista del déficit de $10,000 millones que se avecina. Te preguntarás el por qué ahora Nueva York es una ciudad con el crimen desbordado, largas filas solo para recibir una comida gratis y gente huyendo a otros estados a diario. Ya que ahora, Nueva York parece una ciudad del tercer mundo. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. La ciudad de Nueva York ha soportado un temporal de calamidades de algunos años para acá. La Gran Manzana ha sido golpeada, principalmente por la parálisis de su economía durante la pandemia. Esto se debió a que las medidas de confinamiento en Nueva York fueron más severas y prolongadas que en otros estados del país. El grave daño hecho al turismo, el empleo y los ingresos fiscales ha hecho que ahora la ciudad esté al borde de una grave crisis de recursos. Y por si todo esto fuera poco, las autoridades también luchan por manejar una crisis migratoria y más crímenes cada día. Este año se espera que los ingresos por impuestos comerciales disminuyan. Se calcula que la renta personal y los ingresos fiscales relacionados van a caer un 7,7%, la mayor caída en 12 años. El mercado inmobiliario de oficinas comerciales se ha visto gravemente afectado por la nueva modalidad de trabajo en casa. Sumado a todo esto, está el lamentable hecho de que Nueva York no ha recuperado los empleos que perdió durante la pandemia. Ante estos abrumadores datos, todos nos preguntamos, ¿qué pasó con Nueva York? La ciudad de Nueva York es uno de los lugares más reconocidos del planeta. La Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme. Apenas 3 décadas atrás, Nueva York era reconocida por su influencia en el mundo de la moda, la cocina gourmet, el arte y la cultura pop. Un faro para la libertad y la inclusión, donde acudían personas de todo el mundo, en busca del anhelado sueño americano. Nueva York era percibida como una ciudad que ofrecía igualdad de oportunidades, como recompensa para el que estuviese dispuesto a dar a cambio esfuerzo y perseverancia. Desde mediados del siglo XIX, sus políticas de estímulo a la creatividad emprendedora llevaron a que muchos de los inventos del mundo moderno se hicieran realidad en la ciudad de Nueva York. Para el año 2019, Nueva York tenía la tercera economía más sólida de Estados Unidos, solo por detrás de Texas y California. Ese año, el aporte de Nueva York al Producto Interno Bruto del país fue de un impresionante 8%. Entonces, el COVID-19 golpeó con fuerza a los Estados Unidos, convirtiendo a Nueva York en uno de los epicentros del brote. La pandemia terminó agravando todos los problemas que ya tenía Nueva York. Y eso, unido a una total paralización económica y un largo confinamiento, terminaron por afectar gravemente el modo de vida de los neoyorquinos. Varios sectores han sido severamente afectados con la crisis. Aún así, Nueva York lucha duramente por recuperarse económicamente. Un ejemplo claro es la cantidad récord de empleos que se generaron en el verano del 2019. En ese año se generaron casi 500,000 puestos de trabajo, mientras la ciudad recibía a 67 millones de visitantes. Esta cifra cayó a 404,000 este verano, una caída del 15%. Otra cifra desalentadora, con respecto a la ocupación hotelera, indica que 19,000 habitaciones permanecieron cerradas. La falta de trabajadores en las oficinas se refleja en los restaurantes. Su clientela ha bajado enormemente. El flujo de actividad disminuye, porque son muy pocos los empleados que ahora acuden a almorzar o comprar algo rápido para llevar. Tampoco es positivo el panorama futuro, ya que el trabajo remoto llegó para quedarse. Eso lleva irremediablemente a que los niveles de empleo actuales se mantengan por años. Esto último ha sido reseñado en un informe sobre empleo,
emitido por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Las industrias de alimentos, hotelería y entretenimiento han sido las más afectadas, con 3 de 4 de sus trabajadores reportando ingresos laborales perdidos. Mientras que casi la mitad, 49%, de todos los trabajadores de la ciudad de Nueva York perdieron ingresos laborales desde marzo de 2020. El desempleo sigue en aumento, con 167.000 empleos perdidos durante la pandemia que no se han podido recuperar. Además, existe un alto riesgo de que la economía de los neoyorquinos siga deteriorándose, mientras se apoyan cada vez más en el uso de las tarjetas de crédito. Con todo este desalentador panorama, ¿cómo le hacen los neoyorquinos para llegar a fin de mes? Esta información se basa en un estudio desarrollado para la población por Columbia Centro de Investigación. Junto con el virus, llegó el miedo y se extendió por la ciudad. Lo impensable, una ciudad de Nueva York vacía y desierta, se hizo realidad cuando miles de empresas cerraron sus operaciones. Los trabajadores se encontraron de pronto en casa, sin saber si no recibirían otro cheque, o si serían capaces de pagar la renta, comprar comida, o pagar los servicios. Pagar el alquiler en Nueva York es un notable desafío, y más, cuando 2/3 partes de los habitantes de la ciudad viven alquilados. Los precios de la vivienda son extremadamente caros. El precio promedio de la vivienda en Nueva York es de $755.000, de acuerdo a datos de propertychart.com. En Manhattan, ese precio sube a 1.1 millones en promedio. En Houston, Texas, el precio promedio es de $345.000, un 55% menos. En Richmond, Virginia, se consiguen casas por un precio en promedio de $300.000. Antes de la pandemia, el 10% de los neoyorquinos acudían a las despensas de alimentos o food pantries, para aliviar un poco su alto presupuesto. Estas despensas son centros de distribución, que proporcionan comidas preparadas o comestibles a cientos de personas cada semana. En el último año, se reporta que 1/3 de los neoyorquinos ha recibido comidas gratis o víveres que provienen de despensas, centros de caridad o iglesias. Se ha registrado que casi la mitad de los residentes del Bronx visitan una despensa de alimentos regularmente. ¿Te ha sorprendido saber que la ciudad de Nueva York se encuentra en este estado? Si es así, por favor, deja tu comentario. Nueva York enfrenta actualmente una crisis migratoria, que le cuesta a la ciudad el sorprendente monto de al menos $600 millones al año, según cifras del organismo de control fiscal. Ese es el elevado costo necesario para poder brindar refugio, educación, atención médica y asistencia legal a miles de solicitantes de asilo que llegaron en los últimos meses. 17.500 refugiados llegaron a Nueva York desde diversos países solicitando asilo. Ante esta situación fuera de control, las autoridades no tuvieron más remedio que ubicarlos en albergues o en hoteles en la ciudad. En septiembre, el alcalde Adams le pidió al presidente Biden $500 millones para hacer frente a la crisis migratoria. Pero es poco probable que llegue ayuda federal, según un memorando que acompaña al informe. En septiembre, el alcalde Adams anunció el cierre de las instalaciones construidas para los migrantes en la isla Randall. En su lugar, escogió el Hotel Watson, en pleno Manhattan, para reubicarlos. Como es natural, este acto generó preocupación entre el público, sobre todo porque se preguntan acerca del gasto que se ha generado al construir y luego desmantelar estas instalaciones. El crimen en Nueva York se disparó con cifras realmente alarmantes. Casi un 60% en febrero de este año, en comparación con el mismo mes de 2021. Esto ocurría mientras el alcalde Eric Adams implementaba su plan para combatir la violencia armada y el crimen en la ciudad. La cifra más perturbadora la obtuvieron los asesinatos, que se incrementaron en un 10%. Según el informe de delitos del FBI, los más comunes son los delitos contra la propiedad, que incluyen hurto, robo de automóviles y robo a mano armada, así como delitos violentos que incluyen asesinato, violación y asalto agravado. El sitio de internet MoveBuda emitió un informe en donde se puede apreciar que Nueva York ha perdido más residentes que cualquier otro estado. Esta afirmación se basa en los datos compilados entre abril de 2020 y julio de 2021.
En poco más de un año, se confirmó una cifra increíble. 319.000 personas buscaron cielos más azules y abandonaron Nueva York en ese periodo de tiempo. Las personas se van por razones que incluyen alto nivel de desempleo, pésimas condiciones de subempleo, rentas incrementadas descontroladamente, costo de la vida inalcanzable y altos impuestos en comparación con otros estados. Alrededor del 20% de los neoyorquinos que buscaban mudarse planeaban ir a Florida en primer lugar, teniendo a California y Texas como su segunda y tercera opción. Pero los destinos preferidos también incluyen Colorado, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Illinois, e incluso Georgia. Tomemos como ejemplo del estudio la localidad de Jamaica, muy cercana a Queens, y a solo 22 minutos de Manhattan en tren. Antes de la pandemia, Jamaica contaba con algunos de los alquileres más baratos. Muchos jóvenes profesionales viviendo en esta zona de los suburbios contaban con facilidades de transporte a la ciudad. Estos son algunos datos que el estudio recopiló de la situación actual de Jamaica. Población: alrededor de 150.000 habitantes. Valor promedio de la vivienda: $770.000. Alquiler de un apartamento de 2 dormitorios: $2.000 a $2.500. Ingreso promedio: $57.000 anuales. Los profesionistas están abandonando Jamaica debido a que nunca tendrán oportunidad de comprar una vivienda y la criminalidad se ha elevado a medida que las calles y establecimientos van quedando vacíos. Los lugareños han contado sus historias y el por qué se mudan de la ciudad de Nueva York. El estudio realizó encuestas entre habitantes de Nueva York acerca de por qué estaban tan desesperados por irse. Los encuestados mencionaron como causas principales: alto costo de vida, alquileres de locura, impuestos demasiado elevados. Otras razones que surgieron en las encuestas fueron la vida acelerada, el ruido incesante, el estrés constante en la lucha por llegar a fin de mes, el tráfico exasperante, un lugar menos que adecuado para criar hijos, y especialmente un terrible miedo a la recesión. Muchos de los encuestados mencionaron que irse supone un drástico cambio de vida, que aman profundamente la ciudad que dejan atrás, pero que las circunstancias son de tal magnitud, que no les ha quedado más remedio que partir. A nivel turístico, Nueva York aún puede ser divertido, lleno de vida y con una gran escena cultural. Pero sus promotores olvidan contar lo caro que es vivir en Nueva York. La ley estatal, que data de hace 40 años, creó un sistema de impuestos para favorecer a los propietarios de viviendas unifamiliares sobre los inquilinos o los edificios comerciales. Esto ha resultado en acciones injustas contra propietarios de inmuebles que generan ganancias moderadas. Estas propiedades pagan los mismos impuestos al Estado que los edificios y rascacielos de lujo. Para tener una idea, una vivienda valorada en $450.000 debe pagar en impuestos al Estado de Nueva York alrededor de $5.000 cada año. Y ese monto sube si sube el valor de la propiedad. El año pasado se realizaron negociaciones con las autoridades, donde cientos de propietarios imploraron una reforma a la ley. Su reclamo pedía simplemente un sistema que eliminara las desproporcionadas desigualdades en las tasas de impuestos. Muchos propietarios han terminado seriamente endeudados y otros consideran irse de la ciudad. Y hay que decir que existen personas que mantienen propiedades que han estado en la familia por más de 100 años. La respuesta del alcalde Adams ha sido la de darle prioridad al asunto. Y si esto parece injusto, no es nada en comparación con los impuestos personales. Para ilustrar lo que los neoyorquinos pagan cada año por concepto de impuestos, tomemos como ejemplo un profesional que consigue empleo y va a devengar $7.500 al mes. Puede que comience su trabajo con mucho entusiasmo, pero pronto verá su salario desaparecer ante los numerosos impuestos que deberá pagar. De esos $7.500 deberá pagar la increíble cantidad de $1.047 por concepto de impuesto sobre la renta. Otros $465 van a la seguridad social. No olvidemos el impuesto sobre la renta del estado de Nueva York, otros $385. Seguro médico, $109. Además, $35 del seguro de licencia familiar. Al final,
esos $7.500 se han convertido en 5.456. El Estado se ha llevado un 27% de sus ganancias. En tan solo unos años, Nueva York pasó de ser una ciudad cosmopolita de clase mundial a un lugar arruinado, con una economía golpeada y miles de personas abandonándola diariamente. La vida se ha convertido en un interminable calvario para los neoyorquinos en pocos años. Las pésimas políticas del gobierno han arrastrado a Nueva York en una espiral el cual inevitablemente terminará en una recesión. La pandemia jugó en contra de la economía en general, pero en el caso de Nueva York ha sido brutal. Lo más lamentable es que el cierre estricto y prolongado de la ciudad llevaron a la quiebra a muchos pequeños negocios que formaban parte de la fibra económica de la ciudad. La crisis de migración en Nueva York solamente ha venido a agregar más gastos al ya desbordado presupuesto del Estado. Mientras eso sucede, a las autoridades se les sale de las manos la grave situación de la creciente criminalidad en la ciudad. Incluso si al día de hoy se produjera un brusco cambio político, le llevará años a la Gran Manzana lograr una completa recuperación económica que la restablezca como una opción sólida para comenzar una nueva vida. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.